Oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, 1 Corintios capítulo 7, y en esta mañana vamos a estar tratando de enseñar, de platicar los versículos 10 al 16. Y lo vamos a hacer sobre el tema, la pregunta sobre el divorcio. La pregunta sobre el divorcio, ¿verdad? Un tema también bastante fuerte, quizás un poco controversial, ¿no? Dependiendo cómo cada uno de nosotros considere esto en la vida del creyente como del inconverso, pero también importante y necesaria para nosotros como Iglesia de Cristo, para aquellos que estamos en matrimonio y también para aquellos que un día van a optar por esta decisión también respecto al matrimonio. Así que capítulo 7, hermanos, ha sido un capítulo muy familiar, ¿no? Hemos empezado hablando de la cultura alrededor de la iglesia bajo la cual se hacen estas palabras. Luego pasamos a hablar respecto al consejo de Pablo para los casados, aquellos que compartimos nuestra vida, digámoslo en esta forma, con otra persona. En mi caso, con mi esposa, en el caso de la hermana o de las hermanas, con sus esposos. Entonces hablamos de eso en los primeros versículos del 3 en adelante hasta el 5, luego hasta el 6, perdón, luego del 7 al 9 estuvimos hablando la semana pasada respecto al consejo de Pablo hacia los solteros, tanto los que gustan mantener soltería como aquellos que un día piensan, ¿verdad?, en dar el paso hacia el matrimonio. Y ahora Pablo vuelve nuevamente a hablar respecto a los casados, respecto a los que estamos en matrimonio, pero ahora tocando este tema muy importante y que era algo que posiblemente estaba siendo frecuente en esta iglesia de Corinto, como también en nuestros días. Lastimosamente, las encuestas dicen de que los cristianos se divorcian en igual cantidad que los inconversos. Entonces, es algo que también en nuestros días atañe, ¿verdad? Tiene mucha importancia para la iglesia. El propósito, hermanos, de este mensaje no es que usted tome quizás la postura que quizás, como Pablo dice, yo ruego, o la postura que quizás como mi persona piensa en este caso, pero sí es llevarle a usted que reflexione y pueda tener su propia postura, una postura que honre y glorifique al Señor, sea que esté casado o que sea que quizás haya pasado por un problema similar o por una separación en este caso, ¿no? Recuerde todo lo que hacemos, todo lo que estamos hablando respecto a la palabra del Señor es lo que Él espera de nosotros, pero aún en esta ley o en esta forma en la cual el Señor espera que hagamos su voluntad, yo sé que nuestra voluntad a veces pesa más, ¿no? En ese sentido. Así que hablando humanamente, claro, ¿verdad? Como Pablo dice, hablo en la carne, o sea, nuestra voluntad pesa más en ese sentido que la voluntad del Señor. Quizás en algún momento tuvo que ver un poco si no tenía a Cristo en su corazón en ese tiempo, probablemente como inconverso desconocía de estas cosas. No se preocupe, esto nada más es para aquel que está en Cristo. Ahora, si el inconverso quiere tomar parte de esto, que bueno, gloria a Dios, en algún momento va a rendir fruto también, ¿no? Pero Pablo está hablando a la iglesia, no perdamos este punto de vista. Pablo está hablando a la iglesia, está hablando basado en la cultura del momento y en tercer lugar está hablando bajo esta inminente y cercana venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en los versículos 16, del 10 al 16 de 1 Corintios, el apóstol Pablo aborda esta cuestión del divorcio y la separación matrimonial. Ofrece instrucciones tanto a los casados como a aquellos que están en una situación un poco difícil, ¿no? Recordemos que la iglesia de Corinto estaba comenzando. Era una iglesia que se fundó, Pablo la fundó, ¿verdad? Y continuó creciendo por alrededor de 5 años al momento de escribirse esta carta. Por lo tanto, los creyentes estaban agregando en cada momento a la congregación. Dentro de los creyentes que se agregaban, habían algunos matrimonios. Y dentro de estos matrimonios, habían algunos que ambos cónyuges habían llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Pero habían otros en donde solo un cónyuge
había llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, ese es el contexto y esa es la perspectiva bajo el cual vamos a estudiar esto, ¿verdad? Matrimonios, ambos cristianos, y matrimonios mixtos, como le podemos llamar, en donde uno es creyente y el otro no es creyente. Lo que sí Pablo resalta, hermanos, es el compromiso del creyente en estos versículos. El compromiso del cristiano, de aquel que tiene conocimiento del Señor, el cual el llamado, sin importar la condición en la que se encuentre, dice que es un llamado a la reconciliación y a la paz. ¿Qué es lo que Jesucristo en algún momento predicó en el Sermón del Monte? Cuando Él dijo, bienaventurados los pacificadores. Ahora, en este sentido, como estudiamos la otra vez, en la vigilia me parece pasada, que no solamente se refiere a aquel que busca la paz, o sea, que evade los conflictos, sino que aquel que es un pacificador en el sentido que promueve la paz. Pero ¿cuál paz? La paz que otorga el Hijo de Dios, la paz que otorga el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, como creyentes, esta obligación siempre de buscar una posición reconciliadora y paz dentro de la familia cristiana, dentro del matrimonio. Por lo tanto, este pasaje nos va a ayudar a reflexionar, ¿verdad? Que lo que nos une, lo que de verdad está al centro del matrimonio es Jesucristo. Nos va a ofrecer una perspectiva de esperanza para aquellos que quizás en algún momento hemos enfrentado algún conflicto entre parejas o están enfrentando algún conflicto entre parejas o incluso en algún momento enfrentarán un conflicto de parejas. Entonces, para eso es el estudio de esta mañana, para ayudarnos cuando estemos en esas posiciones muy difíciles, muy complicadas. Nos va a enseñar a valorar la unidad por la cual nos casamos en algún momento. Y no solo por la cual usted se casó, sino que la unidad que Dios mismo refleja en el matrimonio al haberlo instituido desde el comienzo, ¿verdad? Cuando Él dijo en Génesis 2, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. Serán uno, una unidad entre los dos. Entonces nos va a enseñar a valorar la unidad que tenemos, pero sobre todo a resaltar el propósito de Dios en el matrimonio y cómo tratar de llegar a la reconciliación y la paz en estos conflictos. Nuevamente, el matrimonio es un pacto sagrado y, hermanos, esto no es fácil, la verdad. Creo que los que estamos casados sabemos que no es fácil. Cada día, si bien es cierto, es un desafío, un reto, pero también es una bendición. Porque necesitamos poner esfuerzo, amor y compromiso para que funcione el matrimonio, para mantener esta unidad que refleje la gloria del Señor, incluso en los tiempos difíciles. Porque es muy bueno mantenerse unido cuando todo está bien, pero que cuando las cosas no están tan bien, ¿verdad? Pero el principio de la unidad debe de estar reflejado ahí. No es que como no están bien las cosas, nos vamos a separar. No, quizás ya no voy a dormir en la misma cama o no voy a dormir en el mismo cuarto. No, el principio siempre está establecido. Buscar la unidad, valorar la unidad. Por lo tanto, hermanos, es un llamado, es una invitación, estos versículos que nos hace el apóstol Pablo, nos hace Dios a través de la inspiración al apóstol Pablo a no rendirnos fácilmente ante el divorcio y a buscar soluciones en la fe y en la reconciliación. El contexto bíblico bajo el cual, hermanos, Pablo escribe esto siempre toma primeramente la voluntad de Dios expresada a través de Jesucristo y posteriormente la inspiración, ambos casos que el Espíritu Santo le da a Pablo. Él pasa y da también nuevamente su postura o su pensamiento respecto a esto. Así que el contexto del pasaje nos muestra que Cristo es el cumplimiento perfecto de esta unión matrimonial. Su amor sacrificial por la iglesia, su compromiso por la iglesia reflejan y modelan lo que significa realmente perseverar y ser leal en una relación. Porque una cosa, hermanos, es perseverar, pero no ser leal. Algo que sucede muy comúnmente. No, vamos a continuar casados para guardar las apariencias, pero ¿sabes qué?
tú y yo ya no tenemos nada que ver. O sea, yo voy a tener por allá y tú puedes tener por allá. Eso es perseverar, sí, pero no es ser leal. Ahora la palabra nos manda a perseverar y ser leal. O sea, no solamente llegar a un punto de discordia, sino que reconciliar en ese punto de discordia. O quizás está en un punto de discordia, pero no solo por eso que eso sea una excusa o un pretexto para ir y buscar una o un sustituto. Entonces, el matrimonio, hermanos, aunque enfrenta desafíos, es un vínculo que Dios ha diseñado para traer gloria a su nombre y debe de ser defendido con amor y esperanza. Así como Cristo nos defiende a usted y a mí, que somos su iglesia, somos la novia del Cordero. Él puso todo su amor y Él nos llena de esperanza cada día, de manera que podamos vivir en esta relación mutua entre Él y nosotros, honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Leemos entonces en 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 en adelante. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. 12. Por lo demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente, y si gusta subraya ahí, no es creyente, se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Bueno, el contexto, hermanos, de esta porción de la cual Pablo escribe, ¿verdad? En este momento, comienza ya desde Deuteronomio 24, los versículos 1 al 4. Y vamos a abordar 3 pasajes para tener este antecedente o este contexto. El primero es Deuteronomio 24, del 1 al 4. Y así vamos a poder entender más adelante lo que Cristo dijo. Se los leo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y la salida de su casa podrá ir y casarse con otro. Pero si la aborreciere este último y le escribiere también carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El contexto, hermanos, en ese momento era el pueblo de Israel. Cuando Moisés otorga o entrega la ley, ¿verdad? Había muchas quejas de parte de los hombres, en este caso, los cuales quizás la mujer, cuando la conocían perfectamente, recuerde, conocer se refiere cuando ya estaban en el acto sexual previo posterior a la boda, entonces había algo que quizás no estaban de acuerdo con ella y empezaban a quejarse unos a otros y empezaban a tratar de buscar una sustituta, o que quizás se daban cuenta en ese momento que la mujer era estéril, entonces trataban de separarla y dejarla y menospreciarla. En ese contexto, entonces Moisés proporciona, no les dice que proporcionen carta de divorcio, pero vea en Malaquías 2:16 cuál es
el pensamiento de Dios respecto a esto. Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. En otras versiones dice el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Ahora vean lo que Cristo dijo después en Mateo 19, los versículos 1 al 12, respecto al mismo tema. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea. Mateo 19, 1 al 12, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Posteriormente, o sea, después de estos milagros que él hizo, entonces vinieron a él, dice, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, Jesús, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pues nuevamente los fariseos le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esa es la porción que ellos están haciendo énfasis a lo que leímos al inicio en Deuteronomio. Pero entonces viene Jesús y les responde otra vez. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y continúa, ¿verdad?, con este último pasaje. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron entonces sus discípulos, después de estas expresiones: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces surge la porción que leímos el domingo pasado. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, o sea, de comprender y de entender esto. ¿El qué esto, hermanos? La unión que el Señor ha hecho entre el hombre y la mujer. La unidad que Dios dio para que el hombre pudiera ser una sola persona con su esposo, con su esposa. Una sola persona. Entonces dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos por los hombres, hablando aquellos que se dedicaban a cuidar los harenes o el montón de mujeres que tenían los reyes. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos, lo que hablábamos respecto a algunos, ¿verdad?, el domingo pasado, que optan por este estilo de vida de soltería constante y permanente. Pero se hicieron eunucos, dice, por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, el que entienda, el que sea capaz de entender esto, que lo reciba, que lo practique, que lo promueva. Algunas veces, hermanos, yo sé que nos perdemos en esta discusión. El divorcio, no me divorcio, me puedo volver a casar, no me puedo volver a casar, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto otro también, pero entonces me caso o no me vuelvo a casar. ¿Puedo ser libre de este hombre que quizás no quiere y tiene cabeza dura para ir a la iglesia? ¿O debo yo de liberarme de aquel hombre que me, hablando de la mujer, ¿no?, de aquel hombre que me golpea, que me maltrata constantemente? Bueno, esa es la clase de respuesta que Pablo quiere ayudarnos en esta mañana, sobre cómo solventar estas situaciones. Y yo sé que nos perdemos mucho en esta discusión, ¿no?, porque decimos: no, es que solo si te fue infiel puedes divorciarte. De lo contrario, tienes que aguantarle todo lo que este hombre o que esta mujer tenga, ¿no? Y eso es un problema en el cual nos enfrascamos y nos congelamos en esta situación, ¿no? Pero, hermanos, en realidad no sabemos exactamente a lo que Jesús quiso
decir, porque cuando estudiamos el hebreo original, ¿no? de esta escritura, da lugar a no solamente a una infidelidad sexual, sino que en su definición puede ser incluso una infidelidad de manera que falte a su obligación, lo que hablábamos al inicio, ¿no? A su obligación, a su deber como hombre o como mujer. Entonces, debemos de considerar esto. Ahora, el hecho, hermanos, de que Cristo haya dicho una infidelidad sexual en caso de adulterio o fornicación. Ahora, esto no viene siendo viene siendo un permiso para que alguien se pueda divorciar, pero no un requisito para el divorcio. O sea, no es que porque hubo infidelidad me voy a divorciar. No, no es esa. Hay muchas parejas que han tenido infidelidades, pero que gracias al Señor han logrado sobreponerse y continuar hasta el día de hoy. Por lo tanto, el hecho que haya una infidelidad o una falta en alguno de los casos a su compromiso matrimonial no es un requisito para que usted se divorcie. Recuerde, el llamado, como dice el versículo 14, es a vivir en paz, pero primordialmente dentro de la relación en la cual usted se encuentra. Por lo tanto, aunque se haya cometido un adulterio, una pareja puede, por medio de la gracia del Señor, por medio de la gracia de Dios, aprender y perdonar y comenzar a reconstruir su matrimonio. Dios nos ha perdonado mucho más, amado hermano, hermana. Con toda seguridad, entonces, usted y yo, que nos llamamos ser discípulos cristianos, discípulos de Dios, debemos de seguir su ejemplo y debemos de perdonar incluso este pecado en nuestra pareja. Efesios 4:32. Sin embargo, en muchas instancias, hermano, un cónyuge no se arrepiente y continúa en este tipo de vida, en este tipo de inmoralidad. Y posiblemente ahí es donde tiene lugar lo que Cristo dijo en Mateo 19:9. Ahora bien, muchos hermanos quizás tenemos una idea, ¿no?, de nuestro matrimonio, y lo decía al inicio, como un cuento de hadas, algo como se ve en las novelas o lo que sucede en Hollywood, ¿verdad? Que todo marcha bien, especialmente en los tiempos de Navidad, ¿verdad? Cuánta alegría, y el esposo, la esposa, ¿verdad? Una comunión muy, muy buena y bonita la que se ve. En algunas ocasiones o ejemplos así es, ¿verdad? Ahora, son muy escuetos, son muy contados quizás este tipo de ejemplos. Pero hablando, como decimos claramente, sabemos que la realidad es otra. Nuestros matrimonios no todo el tiempo están arriba y solo arriba y solo arriba. Hay momentos en los cuales bajan. Y ese es el peligro. Lo que hacemos cuando baja el matrimonio. Cuando estamos en esos valles. Porque cuando estamos en la montaña todo está bien. Nos gusta estar en la montaña, el clima, la vista, la vegetación, hermoso, nos inspiramos allá. Pero el problema es cuando viene el calor del valle, cuando vienen los ríos, cuando vienen las aguas que quieren socavar esta unión que el Señor hizo posible en su momento. Ahí, hermanos, es donde debemos nosotros recordar que el Señor quiere que nos mantengamos en unidad. Y no que salgamos corriendo como muchos lo hacen. Recuerda, hace 2 domingos le hice la pregunta: ¿por qué te casaste? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué quisiste unirte con este hombre o con esa mujer para compartir y vivir todo el resto de tu vida hasta que hasta que la muerte lo separe? ¿Por qué quiso casarse? ¿Qué había en su mente en ese momento? Ahora, quizás cuando estamos en esos momentos de dificultad, es cuando ese pensamiento que había, cuando quizás como hombre yo le dije a mi novia en ese momento: ¿te quieres casar? Y cuando ella como mujer respondió: sí, me quiero casar, es lo que nos ayuda, hermanos, después de la gracia del Señor, a continuar a flote. Porque en los momentos más oscuros y tenebrosos del camino, lo más fácil es detenerse y regresar por el camino que ya conozco.
Regresar porque por aquí ya sé que no me van a asustar, por aquí no me va a salir el perro, por aquí no va a haber nadie que me quiera robar. Pero como está oscuro y tenebroso, lo que está por delante me da miedo. Y en ese momento, en muchas parejas, optan por el camino más fácil, renunciar, sin tan siquiera haberse subido, como dicen, al cuadrilátero y haber tratado de solventar la situación en casa. Deciden huir, deciden salir del compromiso. Y con la mente de que no, el problema es en la otra parte y no soy yo. ¿Qué sucede? Busco una nueva persona, entablo una nueva relación, vuelvo otra vez al compromiso del matrimonio. ¿Y qué creen que pasa a las primeras de cambio, como dicen? Otra vez voy para afuera, voy para atrás, porque se me hace más fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema fue contigo, porque quizás el problema no era el compañero, sino que el problema era yo. Y yo acarreé ese problema a una segunda relación. Y ya no solo arruiné la vida del primero o de la primera con la que estuve, sino que ahora arruiné la vida también del segundo o de la segunda. Porque el problema no se solventó. No quise tomar acción en ello. ¿Por qué te casaste? Hermanos, huir, salir corriendo es lo que cualquier persona haría. No se necesita tener a Cristo para salir huyendo. Usted solito, cualquier persona solita puede hacerlo. Pero sí, para resistir y para tratar de solventar la cosa, hermanos, necesitamos a Cristo. Necesitamos tener a Dios de nuestro lado. Necesitamos tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es fácil. Quizás usted se recordará cuando se casó, los primeros 5 años. Óigame. Como decía el pastor Polanco, hay testimonio, ¿verdad? Por ahí. Qué difícil, hermano, vivir una vida juntos después de que cada uno era solo y hacía solo lo que le daba la gana, a saber que ahora somos 2, pero en realidad somos uno. O sea, ahora es de ponernos de acuerdo para salir, para comer, para comprar. Mi amor, ¿qué tú quieres comer? Tal cosa, ay, pero yo no quiero eso. No, pero llegar a ese acuerdo, hermanos, es difícil los primeros 5 años. Pero no es imposible continuar. No es imposible llegar hasta el final de nuestros días, como muchos hermanos, y en nuestra iglesia tenemos hermanos que nos han dado testimonio que es posible continuar a través de las dificultades. Y el Señor nos los ha dejado para muestra y para testimonio, para que usted y yo, que quizás vamos empezando la carrera, lleguemos un día, hermano, ¿cómo le hizo? Hermana, ¿cómo le hace? Porque tienen mucha experiencia. Hermanos, debemos de aprovechar la experiencia que otros tienen y a veces no ser tan cabezones como les dijo Cristo. Moisés les permitió esto por la dureza de su cabeza, por la dureza de su corazón, porque quizás no quisieron pedir ayuda, no quisieron buscar forma de solventar la situación. Pero qué bendición que en esta iglesia, hermanos, tenemos hermanos que están dispuestos a ayudarnos en ese sentido. Por lo tanto, hermanos, no es que quizás el otro haya sido el culpable, sino que en muchas ocasiones el culpable soy yo. Y para eso necesitamos tener esta luz verdadera, esta lámpara que alumbra nuestro camino y nos guía a toda verdad. Porque los creyentes, hermanos, no estamos exentos de este tipo de situaciones, pero sí tenemos la respuesta para evitar ese compromiso o esa dificultad. Porque para bien o para mal, hermanos, usted y yo como hijos de Dios estamos en el mismo mundo con aquellos que también se están divorciando en igual cantidad que nosotros, lastimosamente. Tenemos los mismos problemas, las mismas adversidades, las mismas necesidades, las mismas dificultades. Pero entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué me distingue a mí de aquel que se está divorciando una vez por año? ¿Qué me distingue? Que Cristo pagó con su sangre por mi salvación. Que Cristo al momento de pagar con su vida y resucitar al tercer día por mi salvación, no solamente me dio salvación, sino que me ha dado una mente nueva, un corazón de carne que puede sentir y que puede amar y que puede buscar la forma de solventar cualquier dificultad que haya en el matrimonio.
porque la vida matrimonial está llena de problemas. ¿Quién fue el varón de Dios que no tuvo un problema serio en su hogar? Levánteme la mano. ¿Quién no ha tenido un problema serio en su hogar? Excepto los solteros. Ellos sí pueden levantar. Hermanos, todos hemos tenido un problema serio. ¿Dónde está el pastor, el obrero, el anciano, el líder que nunca ha tenido un problema serio en su hogar? No existe. No estamos en una utopía, en un mundo ideal. Estamos en un mundo en el cual el Señor mismo, cuando oró por usted y por mí, Él dijo: Señor, te pido, Padre, que los guardes de este mundo y de sus aflicciones, que los guardes de la corrupción de este mundo. ¿Por qué? Porque vamos a estar expuestos ante ello. Por lo tanto, hermanos, necesitamos examinarnos con cuidado para poder encontrar que también usted y yo, si no hemos pasado todavía por ahí, y no soy profeta, pero vamos a pasar un día por algún problema en el cual, créame, que el diablo va a poner de una o de otra forma ese pensamiento en usted. Sepárate de ese hombre, sepárate de esa mujer. Pero en ese momento, como la misma palabra del Señor dice, usted debe de llevar cautivo ese pensamiento, esa idea, esa condición, esa voz, ¿verdad?, que le está diciendo sepárese, cautivo a la mente de Cristo. ¿Es esto lo que Cristo quiere? ¿Es esto lo que Dios quiere que de verdad yo haga en esta situación? Porque de lo contrario, no hay diferencia. La convivencia conyugal, hermano, trae muchas tensiones. Antes de la boda, ¿verdad? ¿Dónde, cuándo, cómo? Y quizás incluso para aliviar algunas de ellas, hablaba el domingo pasado, se recibe cierta consejería para tratar de hacer las cosas menos tensas durante el matrimonio. Pero pasamos toda nuestra vida luchando por solucionar los conflictos que van surgiendo. Pero a pesar de todo, hermanos, es algo que yo siempre voy a recomendar. Si usted viene y me pregunta, soltero, hermano viudo o viuda, pastor, ¿me debería de casar? Mi respuesta es sí. Siempre va a ser sí. Y no es porque eso sea una cuestión política, no. Es que es bonito estar casado. Es bonito estar en un matrimonio. Es bonito tener a alguien con quien contar, que te va a apoyar, que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Estés enfermo o estés sano, estés alegre o estés triste. Es bonito contar con alguien cerca, íntimo, que te conoce al máximo. Y saber que también te puede enseñar, corregir, instruir cuando nos equivocamos. Siempre voy a recomendar eso, hermano. A mí me gusta estar casado. Yo espero que a los casados les guste. Amén, solo hay un amén, gracias, hermano. Me gusta tener una familia y es algo que yo recomiendo siempre. Pero recuerde, algunos tienen un llamado diferente del Señor. Y cada uno, como Pablo dijo, glorifique al Señor en el estado que se encuentra. Pero, hermanos, hay 3 motivos o 3 puntos muy importantes, los cuales debemos recordar. La responsabilidad del creyente, sea cual sea, hermanos, en el entorno que nos encontremos, no importa si ambos somos casados o si ambos somos cristianos o si uno es cristiano y el otro no, la responsabilidad del creyente, de acuerdo al versículo 14 y 15, es buscar la paz. Por lo tanto, por eso le dije yo que subrayara, ¿verdad?, esa última parte. Si el que no es creyente, él no va a entender que debe de buscar la unidad y la paz en su matrimonio. Pero el creyente sí lo entiende. Y yo espero que usted y yo lo podamos entender. Que si usted y yo estamos casados y nuestro compañero o compañera, dependiendo del caso, es un hombre cristiano, qué bueno, porque los dos lo entienden. Es una mujer cristiana, excelente, porque los dos entienden esta parte. Pero si quizás en su caso usted es cristiana, mujer, y su esposo no, o al contrario, el esposo es cristiano y la mujer no es cristiana, sepa esto, que su responsabilidad como hijo, como hija del Señor, es permanecer en paz y en unidad en su relación matrimonial. No puede usted ser el que cause problemas. No puede ser usted el motivo de la división.
ni tampoco puede ser usted el que quiera salir corriendo. Por eso dice la Escritura, el que no es creyente. Si este que no es creyente quiere separarse, es otra historia, es otro pisto, como decimos. Porque de acuerdo a los versículos 10 y 11, usted y yo debemos de perseverar en la reconciliación. Perseverar en reconciliación. A los cristianos instruyo yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Y por el contrario también al final dice, y que el marido no debe abandonar a su mujer. No sabemos, hermanos, por qué los creyentes se estaban divorciando, ¿no?, en Corinto. Posiblemente a causa de la inmoralidad sexual del cónyuge, posiblemente de acuerdo a cierta permisibilidad cultural que había para el divorcio. Quizás porque pensaban de que ahora que son creyentes necesitan, todavía no existía 2 Corintios en ese tiempo que dice no te casas en yugo desigual, pero quizás ellos pensaban en ese momento de que si se separaban del inconverso y se casaban con un creyente, entonces serían más santificados, serían más llenos del Señor, estarían más cerca del Señor. Cualquiera que haya sido la idea, hermanos, no sabemos por qué estos hombres y estas mujeres se estaban divorciando. Ahora Pablo comienza con la mujer. Posiblemente la mujer es la que trajo esta pregunta ante Pablo. Posiblemente una mujer fue la que llegó y le dice, oye, ¿me puedo divorciar de mi hombre que es inconverso? ¿O me puedo casar, divorciarme de este y casarme con el otro que es cristiano? Posiblemente la mujer sea la que llegó con esta idea delante de Pablo. No lo sabemos, hermanos, pero lo que sí está muy a la vista es que habían problemas filosóficos y humanos en toda esta situación. Había algo que no estaba claro en la recién congregación de Corinto. Había un tiempo en el cual quizás los divorcios, hablando respecto a la ley romana, greco-romana en ese tiempo, se podían hacer por divorcios políticos, divorcios económicos, por esterilidad, adulterio, o simplemente porque ya no quiero seguir con este o con esta. No sabemos cuál era, pero Pablo hace recalcar que no hablaba, hermanos, en este caso de un divorcio por adulterio, porque él ya había dicho, ya había establecido lo que el Señor dijo para ellos. Hermanos, la otra vez conversaba con alguien, ¿no? Y le contaba de una experiencia y ella también me contaba de otra experiencia, esta persona, en donde los adultos, hablo de los adultos mayores, cuando llegan a cierta edad, se hace muy difícil quizás el convivir con el cónyuge. Me recuerdo mis abuelos, ¿no? En su momento ellos ya no pudieron dormir juntos, no porque estaban peleados, sino que yo no sé qué pasaba, pero cada uno dormían en el mismo cuarto, pero cada uno dormía en una cama diferente. Yo no sé por qué, nunca me lo dijeron, bueno, quizás nunca les pregunté, ¿no? Pero a veces sucede eso, pero en mayor escala. Tenía unos clientes que ellos no pueden permanecer más de 6 horas juntos en un mismo lugar. O sea, en la mañana están juntos, por la tarde uno está en una casa y el otro está en otra casa. Al anochecer vuelven otra vez y están juntos. Y me compartía esta persona, ¿no? que estos otros esposos lo que hacían era que cuando ya no se aguantaban se divorciaban y se iban lejos cada uno. Pero ya a los meses resulta que se volvían a enamorar y se volvían a casar. Y a los meses otra vez se enojaban y se volvían a divorciar. Y después, y así pasaban todo el tiempo, dice. Hermanos, yo sé que es difícil, quizás bueno, no sé, pero posiblemente algunos hermanos lo sabrán, ¿no? A lo mejor al llegar a cierta edad se hace complicado. No sé, mi abuela me dice, hijo, te vas a dar cuenta que cuando ya estés mayor, cuando ya estén viejitos los dos, tú vas a ver a tu esposa como una hermana, me dice. Yo, bueno, yo espero que no, le digo yo, porque es diferente una hermana a una esposa. Pero bueno, hermanos, es difícil mantener quizás la relación en todo momento, pero el Señor nos manda a buscar la paz, el reconcilio. Dice, reconcíliese con su marido o con su mujer y hagan las paces, o sea, vuelvan nuevamente. Es notar que Pablo primeramente se dirige a la mujer, como les dije, que puede ser que ellas lo hayan preguntado, o que quizás a ellas les estaba pasando eso, que su esposo era el que se quería divorciar e irse porque ellas eran cristianas, no sabemos.
Pero es necesario, hermanos, resaltar este punto porque Pablo había aconsejado que si era posible que decidieran vivir bajo el celibato anteriormente, entonces que al separarse, que pues se quedaran mejor solteras o se quedaran mejor solteros. Pero si no podían, entonces que se volvieran a casar. Quizás en medio de la crisis matrimonial, usted puede recordar el llamado que Cristo le hizo a su vida. Pablo instruye que consideremos el valor de perseverar en amor y en persistencia en buscar la paz. Y es que no fue eso lo que Cristo hizo con usted y conmigo. Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, para reconciliarnos a usted y a mí con Dios. ¿Por qué no entonces también nosotros estar dispuestos a morir por reconciliar nuestro matrimonio? Ama a tu prójimo. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Decíamos la otra vez, no solamente es el que nos hace el bien, sino que el que nos hace el mal también. Y no digo que tu esposa o tu esposo te desee el mal, pero quizás a veces en las actitudes no concordamos. Pero tenemos que amarla. Tienen que amarlo, hermano, hermana. Es lo que Cristo hizo. Cristo nos perdonó cuánta cosa habíamos pasado. En Romanos dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo no tengo idea, hermanos, de cuánto pecado el Señor me perdonó. Pero sí sé que fue posible por su gracia sola, por su gracia infinita, por su amor inmensurable hacia mí. Y Efesios 4:32, se lo mencioné hace un rato, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Debe de existir perdón en casa. No es algo que es opcional. Debe de existir el perdón, porque Dios no dejó a opción el perdonarnos. Dios nos llamó, nos escogió, nos santificó, nos glorificó, porque Él quiso hacerlo. Usted, hermano, hermana, en su matrimonio debe de buscar la reconciliación siempre, principalmente si los dos son creyentes, porque los dos deben de entender esto. Los dos deben de saber la responsabilidad de cada uno en el matrimonio. Los dos deben de buscar cada día el perseverar para trasladar al mundo el ejemplo de Cristo con la iglesia, visto a través de usted y su esposo o su esposa. Porque para nosotros, como les dije el domingo pasado a los jóvenes, para los jóvenes creyentes, pues solo hay dos opciones: o quedarse solteros o casarse. De igual manera, hermanos, para usted y para mí, solo hay dos opciones los que estamos casados. O nos quedamos como están, si se han divorciado, o se reconcilian. No hay más. El Señor no abre la puerta más. Claro, Pablo presenta la última opción como la mejor, ¿no? El reconciliarse. Pero como cristianos auténticos, hermanos, debemos de perseverar y buscar esto. Tratar de reconciliarnos ante todo. Porque probablemente no hay en el mundo ningún casado, como le dije, que no haya pensado alguna vez en tirar la toalla. Y todos lo hemos hecho en alguna ocasión. Pero como sabemos que el divorcio no es una opción para el Hijo de Dios, debemos procurar buscar la manera de superar esa dificultad hoy, no mañana, hoy. Si usted tiene una dificultad con su cónyuge, debe de tratar de solventarla hoy, no hasta que esto sea demasiado grande y ya no haya vuelta atrás. Hoy, porque la orden de Pablo pesa sobre cualquier caso, la orden de Dios sobre cualquier caso de matrimonio que tengamos. Como cristianos, nosotros debemos siempre buscar la reconciliación. Y todo matrimonio cuesta. Pero el casado debe quedarse como está y dedicarse a glorificar a Dios en su matrimonio. Segundo, debemos de promover la paz dentro del hogar. Los versículos 12 y 13. Pero a los demás digo yo, no el Señor. Ahora, hermanos, a los demás digo yo, ya se los dije la otra vez, no quiere decir que Pablo esté dando únicamente su postura, no, recuerda, esto es inspiración del Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pablo es que no hay ley o que no hay ordenanza respecto a esto, pero que él está estableciendo un precedente.
Entonces a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, o si una mujer tiene un hermano que no es creyente, resumiendo, no se abandonen, no se separen, porque el marido dice que no es creyente, es santificado por medio de la mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. Bien, promover la paz, hermanos. A los demás digo yo, que si algún hermano, es de la Reina Valera, tiene mujer que no sea creyente, pero esta mujer o este hombre dicen, ok, sigamos juntos. Yo sé que tú eres ahora un aleluya y yo sigo con mi tradición. Yo sigo con lo que me enseñaron mis abuelitos y mi papá y lo que sea, o esto es lo que a mí me gusta, pero está bien, yo te doy permiso, dicen hasta a veces, no, me acuerdo que eso decía mi papá en su momento, te doy permiso que vayas y seas cristiana, a mi mamá. Te doy permiso que vayas a la congregación y todo. Está bien, sigamos juntos. Hermana, dice la Escritura que usted debe de consentir esto. Debe de mantenerse juntos. Debe de buscar la paz en su hogar. O sea, el otro está de acuerdo o la otra están de acuerdo en que usted sea creyente, que usted sea cristiano. Por lo tanto, debe de perseverar en la paz. Los cristianos de Corinto estaban preocupados con razón acerca de si debían o no seguir unidos en una relación matrimonial con un inconverso. Ahora, Jesús, hermanos, no había enseñado directamente sobre este caso. Recuerden, Él enseñó a judíos, donde Él en ese momento hablaba a un solo pueblo de judíos, los cuales en teoría tenían este concepto, tenían esta idea del matrimonio. Ahora, pero en este caso, por eso Pablo dice, a los demás digo yo, no el Señor. No estamos negando una inspiración, sino que lo que Pablo está indicando es, o dando su opinión respecto a esto, dirigido por medio del Espíritu Santo. Ahora, Pablo en esta ocasión, hermanos, siempre dirige sus palabras a los cristianos, al creyente. Debe de permanecer en la unidad o en la paz con su esposo o su esposa. En el Antiguo Testamento es algo que Esdras prohibió, no, como les dije, aquí este punto no había sido escrito en 2 Corintios 6, 14 y 16, en donde dice no os unáis en yugo desigual. Pero más sin embargo, recuerde que esta iglesia era gentil, por lo tanto desconocía también el Antiguo Testamento, no así los judíos, pero en Esdras capítulo 10, versículos 11 y 10, Esdras lo menciona en este caso y dice, vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras. Por lo tanto, es un concepto, hermanos, que ya estaba desde el anterior. No es algo de que Pablo se inventó, que Pablo trajo, no. Recuerde, todo lo que Pablo enseña, lo que Pablo dice, tiene una base y un fundamento. Las palabras de Cristo y luego las escrituras que ya estaban para ese tiempo, el Antiguo Testamento ya estaba escrito, ya estaba cerrado, y era lo que los judíos o el pueblo israelita mantenía como la ley, como los escritos y como parte de su formación espiritual. Por lo tanto, esto del yugo desigual todavía no estaba. Ahora, Pablo no está diciendo que entonces, ahora que usted ya es creyente, que entonces vaya y conquiste a uno que no es creyente. No, está hablando a los que ya estaban en esa posición y que uno de los dos vino el conocimiento de Cristo. No es que ahora usted va y me va a casar con este o con el otro, no. Usted y yo sabemos que eso no puede ser. Por lo tanto, Pablo está hablando a lo que ya está. El versículo 17, él recuerda esto, ¿no? Y dice que se queden como están más adelante. Y en el 16 también. Pero Pablo está hablando de estos matrimonios mixtos, en donde uno es creyente y el otro no es creyente, pero que ya estaban casados antes de venir a Cristo. Por lo tanto, no es algo que él está recomendando. Lo que sí él recomienda es que se mantengan en esa unidad. Porque el propósito primordial del matrimonio, hermanos, es el compañerismo. Y eso es algo que quizás a veces se nos olvida cuando están los problemas. Amós, el profeta Amós dijo en el capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Como le dije, cuando yo le dije a mi esposa, bueno, a mi novia, si se quería casar, ella tuvo que estar de acuerdo para casarse conmigo. De lo contrario, no existiría el matrimonio Acosta Mejía, porque no estábamos de acuerdo. Pero ese acuerdo no termina en el momento que ella me dijo que sí. Ese acuerdo continúa cada día, cada instante de nuestra vida. Andarán
continuamente andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Todo el tiempo, hermano, hermana, usted tiene que estar de acuerdo con su cónyuge en mantener el matrimonio. Debe de haber un acuerdo completo todo el tiempo de continuar, de seguir adelante. Pero algunos responden, no, pero es que a veces resulta y a veces no. Si no resulta, me puedo liberar, ¿verdad? O me puedo divorciar. Y eso es lo que sucede en Hollywood. O sea, se rompe el acuerdo. No un acuerdo de papel, una firma que hizo ante el abogado, ante el alcalde o ante el pastor, no. Sino que ese acuerdo interno. Dicen, bueno, voy a probar. Si resulta bueno, no. El matrimonio no es para probar. El matrimonio no es para que usted vea si el sabor del condimento al cocinar está rico o no. No, es que el matrimonio, hermano, esa es una decisión y un acuerdo permanente. Primero que goza de la bendición del Señor y luego continúa hasta el final. Para eso tuvo que haber sido amigo y novio antes. Y ahí usted tuvo que haber conocido todas estas cositas, ¿no? Como le dije la semana pasada. Por lo tanto, cabe aclarar, hermanos, que aunque esta sea una condición preexistente en los nuevos creyentes, no es algo que se está recomendando a los nuevos esposos, a los que ya están dentro del redil. Porque hablando de matrimonios mixtos, hermanos, hay 3 consideraciones para mantener la paz. Primero, recuerde que el creyente debe procurar ser el mejor compañero o compañera para que Dios sea glorificado en su hogar por medio de su testimonio. Por eso le dije, esto es para creyentes, porque el inconverso no lo va a entender. Pero usted y yo que somos creyentes, para mantener la paz en un hogar mixto, o sea, de creyente con inconverso, usted debe de ser el mejor ejemplo para esa mujer, hombre. Y mujer, tú debes de ser el mejor ejemplo para ese hombre inconverso. Que él vea o que ella vea en ti a un cristiano genuino y verdadero. No a alguien que se pone un sombrero, un saco, una corbata, una chaquetita únicamente los domingos. O que se arregla y se pinta bien bonito el pelo y todo solo para los domingos. Pero en casa es otra persona. Eso es lo primero que debemos como creyentes recordar ante nuestro cónyuge o ante su cónyuge inconverso. Que usted es el mejor ejemplo de un cristiano para él o para ella. Segundo, debe de recordar que como persona, que la persona que tiene a Cristo en su corazón debe de buscar siempre la salvación del otro. No solamente ser ejemplo, sino que tu ejemplo grite que tú deseas la salvación del otro. Que por tu ejemplo el otro vaya viendo que esto del cristianismo, como decimos, sí funciona de verdad. Y que tú constantemente ores, le muestres, le leas, aunque no te escuche, pero léelo en voz alta, la escritura, constantemente, con fervor, que tú de verdad deseas, buscas la salvación de la otra persona, como dice el 14 y 16 más adelante. En tercer lugar, debes de recordar de que aunque puedas esperar la salvación de los otros, tal vez eso no está asegurado. Pero tú debes buscarlo. Se puede esperar la salvación, hermanos, de toda nuestra familia. Y por muy buen ejemplo que tú y yo podamos dar, sabemos que eso no está en nuestras manos. Pero debes de manifestar esto a ellos, a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos. Pablo dice de que el hombre es santificado por la mujer. La palabra santificado no quiere decir de que es salvo, pero sí goza de la bendición del Señor. ¿Recuerda la casa de Potifar? Cuando José estuvo en la casa de Potifar, dice que fue bendecida la casa de Potifar. Cuando los jóvenes babilonios estuvieron los jóvenes israelitas estuvieron en Babilonia, Babilonia prosperó. La bendición del Señor estuvo ahí. ¿Por qué? Porque estos
hombres y estas mujeres israelitas decidieron honrar al Señor en todo. Hermano, hermana, que eres cristiana y estás en un hogar mixto, por tu perseverancia, por tu disposición al Señor, tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos reciben bendición también. No salvación. La salvación es algo que en algún momento ellos tendrán que venir delante del Señor en humillación y buscar del rostro del Señor. Pero será porque tú diste un buen ejemplo a ellos en casa. Por medio del esposo creyente fluye una bendición de Dios al hogar. 1 Timoteo 4, del 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El ejemplo, el predicar con nuestro ejemplo a nuestro cónyuge o a su cónyuge, en este caso, si está en un matrimonio mixto. La salvación puede que no esté asegurada, pero pueda que sí queden protegidos de un mal camino, de un daño indebido y reciban una bendición de parte del Señor. En último lugar, versículos 14 y 16, hermano, usted debe de buscar siempre la santificación de su cónyuge. Orar por él, darle un buen ejemplo, respetarle, amarle. Pero si aún así este cónyuge decide no vivir con usted, entonces sepárese. Pero si el que no es creyente, como le dije, si ya el Señor vino a su corazón, a su vida, le encontró en un matrimonio mixto, primero las dos. Usted es el mejor compañero para ese hombre o para esa mujer. Segundo, usted es su ejemplo es el que le va a hablar más que cualquier otro libro de lo que es de verdad el Señor. Y en tercer lugar, a través de usted, su hogar va a ser bendecido. Pero si aún así este hombre o esta mujer dice, ¿sabes qué? Ya no quiero. Y la verdad, no compaginamos. No estoy de acuerdo con esto del aleluya, gloria a Dios. Y claro, si usted no le ha dado motivos, ¿verdad? Porque alguien decía hace muchos años, no importa si tu hombre viene cansado del trabajo y trae hambre y es hora de ir al culto, ay, déjalo que vea que coma y tú vete a la iglesia. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es darle el ejemplo al hombre o a la mujer. Eso no es testificarle con tu vida. Eso es buscar un pretexto para el divorcio. Así que, hermano o hermana, quien sea que llegue cansado de esa hora del culto, mira, atienda a su cónyuge. Porque recuerde, usted es lo más cerca que él tiene de Cristo. Pero si lejos de todo ello, y usted no ha dado excusas, entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Si este dice que ya no quiere, pues sepárate. Sepárate. No fuiste llamado a esclavitud. Dice, versículo 15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. No lo andes buscando. No le digas, sí, voy a vivir contigo y voy a renunciar a Cristo. Sepárate y déjalo. Déjalo. Vete, aléjate. Porque este hombre no quiere nada con Dios, no quiere nada contigo. No es que lo vas a ir a buscar y no. Déjalo, que se vaya, que Dios se encargará. Pídele que Dios tenga misericordia de él o de ella. Pero ahí déjalo, que se vaya. No pongas, hermano o hermana, tu relación con Dios por debajo de una relación entre seres humanos. Primero, tú fuiste llamada para ser templo y morada del Espíritu Santo. Hemos sido llamados para glorificar al Señor en todo. Y por lo tanto, si en esta relación mixta alguien decide irse, que en este caso es el inconverso, es el que no tiene a Cristo, porque tú nunca vas a querer irte, pues déjalo que se vaya. Ahora, quiero hacer una aclaración, hermano. No me vaya mal a entender de que yo le estoy diciendo aguante y soporte todo lo que este o esta le hagan. No. Recuerde que su vida, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted merece respeto. Y si en este caso usted, sea hombre, sea mujer, su cónyuge le maltrata, usted pídele al Señor primero por él.
Pero si ve que, como le dije, en realidad la Biblia no nos dice qué clase de falta en realidad del valor, o sea, no solamente sexual, pero pídale al Señor por ello. Pídale al Señor por él. Pero si esto persiste, hermano, hermana, usted hizo lo que le corresponde y usted debe de buscar la paz. Pero si en ese lugar no encuentra la paz, pues ni modo, ahí sí ya no se puede. Usted hizo todo por cuanto pudo. Incluso se negó a usted mismo o a usted misma por la paz en su matrimonio. Pero si no se puede, o sea, si de verdad ve que ese hombre o esa mujer continúan faltando a ese deber de respeto, de responsabilidad, lo que le está diciendo es, ¿sabe qué? No quiero nada contigo. Y como le dije al inicio, yo no quiero que usted piense como yo, pero sí mi intención es leerle y tratar de explicarle la Escritura. Usted tome su propia decisión en ese momento, porque solamente usted y Dios sabrán el camino en el cual se encuentran. Pero eso es el consejo del Señor. En matrimonios, ambos creyentes, o lo perdonas o te quedas soltera. En matrimonios mixtos debes de darle ejemplo, debes de orar por él, debes de agradecer por la bendición de Dios. Pero si aún así quiere irse, déjalo, que se vaya. Pablo, hermanos, nos da este consejo, nos recuerda estas cosas. Y como le dije al inicio, esto es muy difícil. Y tal vez este pasaje, hermanos, que estamos estudiando, no solamente nos ha traído ahora más preguntas quizás, pero hermanos, espero que esto les refuerce en cada una de sus decisiones, sino que también santifique y ayude a que usted bendiga y valore la relación que tiene, no solo con su esposo, con su esposa, sino que con sus hijos, en su familia. Aunque no sea creyente, aunque usted sea la única, quizás el único en su generación que vino a Cristo Jesús, que tiene conocimiento de Cristo Jesús, glorifique al Señor por ello, porque de usted en adelante van a haber más. Así como nuestros abuelos quizás fueron los primeros que vinieron a Cristo, pero decidieron mantener el camino al Señor. Y usted y yo somos fruto de ese esfuerzo. Así nuestra generación, hermanos, continuará siendo bendecida por uno que quiera hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor quiere hacerlo. Eso fue lo que le dijo a Abraham. Si hubieran 50 salvos, Sodoma y Gomorra, si hubieran 45 los salvos, si hubieran 30 los salvos, si hubieran 20 los salvos, si hubieran 10 los salvos. Hermano, hermana, si usted es ese uno que busca la voluntad del Señor en su familia, por usted el Señor tendrá misericordia de muchos en su generación y después de usted. Pero recuerde hacer la voluntad del Señor en su matrimonio, en su vida. Y por lo demás, cada uno quédese como está. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, o perdóname si quizás en algún momento, Señor, dije algo que no era de acuerdo a tu voluntad. Acláralo y límpialo, Señor, a tu pueblo. Pero por lo demás, Padre, que podamos atesorar y que podamos recibir esta palabra y cada uno tomar lo que nos corresponde, Señor. No como quizás humanamente se pudo haber expresado, sino de acuerdo a la luz de tu palabra, en una constante oración y dedicación, búsqueda a ti, Señor. Ayuda, Señor, a aquellos hermanos, a aquellas parejas de creyentes en matrimonio, Señor, y que quizás están pasando alguna dificultad o algún problema, Señor. Recuérdales con esta palabra, motívales, Señor, nuevamente pon en sus mentes y sus corazones que deben buscar la reconciliación, deben buscar la unidad, permanecer en este acuerdo, Señor. Y te pido también por aquellos, Señor, en los cuales uno es creyente y el otro no, Padre, que tú también tengas misericordia del hermano o de la hermana creyente, Señor. Motívale, esfuérzale cada momento a ser un ejemplo para su cónyuge. Motívale a pedir fervientemente por la salvación de su cónyuge, por la bendición para su hogar, Señor. Pero sobre todo manténle firme, Señor. Guárdale, cuídale, Señor, de cualquier adversidad o
maldad que quizás pueda pensar que no es creyente o alguien pueda poner en su cabeza, Señor. Por lo demás, Padre, ayúdanos a mantenernos glorificando tu nombre, sea cual sea la condición que nos encontramos. En nombre de Cristo Jesús, amén.